Bueno, vamos a empezar. El estudio está basado en la parábola del sembrador y los 4 tipos de terreno que representan las 4 actitudes del ser humano frente a la verdad del Evangelio. Y cada una de estas nos hablan del nivel, de nuestro nivel, ¿verdad? De apertura a la verdad. Pero también eso va en relación con los resultados que va a traer, qué tan abiertas nosotras estamos a la verdad del Evangelio. Vamos a ir viendo que esa relación va a tener, así van a ser los resultados que vamos a tener en nuestras vidas. Este Salmo 1 nos habla de ese nivel de apertura a la palabra, así como la buena tierra de la parábola del sembrador. Cada uno de nosotros vamos a determinar el fruto que vamos a tener cuando decidimos qué tipo de terreno o qué tipo de actitud tenemos. Digamos, la similitud que hace esta parábola va a ser que la tierra va a ser la actitud nuestra como cristianas frente a la palabra. El Salmo 1 habla sobre el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El factor número 1 es que nosotras como cristianas prevengamos todos los factores que contaminan nuestra vida y que no nos van a permitir la madurez espiritual. Y eso lo vemos desde el primer versículo, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A qué podemos atribuir esa necesidad de madurez integral? ¿Por qué Dios nos llama a que sintamos esa necesidad de madurar a nivel espiritual? Y tenemos la referencia de cómo para Jesús era, ¿verdad? Nuestro modelo de Jesús, cómo él también necesitaba esa madurez integral. Y lo vemos en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí se refiere a una madurez física, a una madurez de nuestras emociones, ¿verdad? De nuestro ánimo, y a una madurez espiritual. Quiere decir que como cristianas tenemos que buscar la madurez en los 3 aspectos de nuestra vida. No podemos decir que estamos maduras espiritualmente si no logramos madurar en el control de nuestras emociones. ¿Cuáles son los factores que van a contaminar y que van a impedir que nosotras crezcamos y que maduremos? Estas van a ser las 3 etapas en las que nosotras podemos empezar a degradarnos en nuestra vida espiritual. Y eso lo dice el primer versículo también. Dice que nuestra primer contaminante para no madurar es que aceptemos los consejos de los malos, ¿verdad? El Salmo 1:1 dice: no aceptó, no anduvo, perdón, en consejo de malos. También dice que
nos va a contaminar el participar en acciones pecaminosas. Cuando habla sobre que ni estuvo en camino de pecadores. También identificarse con la gente desafiante o descarada o que anda en pecado simplemente. Y eso es en la última parte del versículo 1, cuando se refiere a ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces tenemos que cuidar de no escuchar malos consejos de personas que no andan en cosas buenas. Apartarnos del camino de los pecadores, así como también apartarnos de las prácticas de los escarnecedores. Esta es una cita eh, de Goethe, no es de la Biblia, pero está esto citado dentro del estudio y dice, no es haciendo aquello que nos agrada hacer, sino agradándonos de aquello que debemos hacer, lo que hace que la vida sea bendecida. Vamos entonces a ver cuáles son algunas de las bendiciones que trae no haberse contaminado. A la luz de la palabra se usa la palabra bienaventurado. Esa es la dicha de no haberse contaminado. ¿Y cómo vamos a entender entonces esta bienaventuranza? Es la base de nuestra madurez espiritual y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley medita de día y de noche. Quiere decir que nosotras, si aspiramos a una madurez espiritual, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios y meditar de día y de noche en ella. No hay otra forma y muchos de los estudios anteriores hemos visto cómo no hay forma de fortalecer nuestra fe si no nos estamos alimentando de la palabra. Acuérdense aquel estudio donde hablamos sobre con qué alimentamos nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Entonces tiene que ser alimentado por la palabra para poder tener una buena base y madurar espiritualmente. También, además de la parte espiritual, no podemos dejar de lado el que nuestros pensamientos y nuestras emociones se controlen, porque las emociones nos pueden desenfocar, nos pueden hacer ver situaciones fatalistas y perder la fe. Quiere decir que nosotras tenemos que tener una orientación de nuestros pensamientos y nuestras emociones muy sana. Bienaventurado significa una persona dichosa y feliz. Quiere decir que Dios espera que nosotras podamos sentir esa dicha y felicidad en nuestras emociones. Es bíblico que tengamos pensamientos y emociones saludables. Y las emociones se van a ir ordenando en la medida nosotros nos nutramos de la palabra. Nuestros pensamientos se van a ordenar y se van a alinear con la voluntad de Dios en la medida estén nutridos y basados en la palabra. Veamos el contraste. ¿Qué es lo opuesto de tener emociones saludables? Esa orientación, digamos, no saludable de emociones es que me enfoco en esas emociones temporales, vanas, como por ejemplo, todo lo que quita el lugar de Dios y que nuestra mente esté centrada en eso es un distractor y es un desenfoque para poder tener una madurez. Acá el estudio pone como ejemplos que nosotros tengamos todas nuestras emociones volcadas a los hijos, al novio, al esposo, a las amistades,
a la economía, a la apariencia física, a la opinión ajena, a la fama. Ojo, no quiere decir que nosotros vamos a abandonar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Es ordenar las prioridades en cuanto a las emociones. Nuestra vida no puede solo girar alrededor de otra persona. Tiene primero que estar alineada con Dios, con su voluntad, con la palabra, y eso mismo nos va a llevar a una armonía para vivir con nuestros hijos y con nuestra pareja en gozo, ¿verdad? Y en felicidad. Cuando una persona no es feliz, es una señal de que no está enfocando bien sus emociones. Es una señal de alerta que no está enfocando bien sus pensamientos, que anda distraída, ¿verdad? Por otro lado. Y es una señal cuando una persona no es feliz, es alguien que ya perdió el rumbo. Y solamente la palabra, ¿verdad? La verdad a la luz de la Biblia nos va a ordenar, nos va a alinear y nos va a dar esa sanidad espiritual y emocional que tanto necesitamos. A la luz de la palabra, en el versículo 2, donde dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué significa deleitarse? Si cuando solo digamos el decir la palabra, ya nosotros nos referimos a un estado de plenitud, a un estado de gozo, ese deleite debe de venir de nuestra vida con Dios, de todo lo que sea alrededor del Evangelio, de su reino. Eso es lo que nos debe de dar gozo. Cuando nosotros nos enfocamos en ese agradecimiento por ser salvas, en ese agradecimiento por tener un Padre omnipotente, omnipresente, que tiene una relación personal conmigo, que escucha mi clamor, que escucha mis anhelos, ¿cómo no nos va a ordenar cualquier pensamiento depresivo que podamos tener? Cuando vemos todas sus promesas, cuando vemos todo lo que Dios ha movido por mí, por ese amor por mí, ¿cómo no nos va a llenar? Y eso ordena nuestras emociones. Tenemos entonces que resetear o reordenar las emociones. En Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces que entender que debemos aceptar que Dios nos creó como personas con emociones. También tenemos que aceptar que como seres humanos, ¿verdad? De carnita y hueso, necesitamos expresarnos. Esto no quiere decir que nosotros ya no tenemos derecho a llorar, a gritar, a sentirnos afligidas, asustadas. No, eso no significa nada de eso. Somos seres humanos y podemos expresarnos. Lo que Dios quiere para llegar a la madurez es que esas emociones no nos descontrolen, no nos lleven a la ira, no nos lleven a la depresión, no nos lleven a tomar decisiones opuestas a lo que está en su palabra. Por ejemplo, en la palabra podemos ver, identificar cómo Jesús se expresaba, ¿verdad? Siendo Dios y siendo hombre. Jesús se regocijó, Jesús lloró, Jesús se entristeció. Entonces, no es que no tengamos derecho de expresarnos. También tenemos que aceptar la necesidad de orientar correctamente esas emociones para no ser demasiado sensibles, para no ser demasiado vulnerables, para encontrar el verdadero placer sin que eso sea algo que me ponga en riesgo y porque la obediencia está ligada a lo que me produce placer. Quizás la forma más fácil en la que podemos entrar en pecado es lo que nos produzca placer. Entonces, en la medida controlemos nuestras emociones, vamos a poder
ser unas personas más obedientes a la palabra. Tenemos que tener ese equilibrio, ¿verdad? Esa sabiduría que solo la da el nutrirnos y tener al Espíritu Santo. Tenemos que aceptar, hermanas, que las emociones son las que impulsan nuestra voluntad. Entonces tenemos que estar claras, si no controlamos nuestras emociones, nuestra conducta no va a ser la correcta. Si nosotras recibimos esa restauración emocional, vamos a enfocar nuestra delicia en la palabra de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 2, al inicio de ese versículo, cuando dice, y en su ley medita de día y de noche. Eso expresa de que hay un propósito, hay un interés, es decir, yo quiero, me siento motivada a leer su palabra, a aprender, a nutrirme. A eso se refiere deleitarse en la palabra que a mí me gusta, me motiva, quiero aprender más. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de ese placer hacia la palabra, esa delicia en meditarla de día y de noche? Vamos a sentir placer en el espíritu por la palabra de Dios. Dios, el espíritu nos va a llenar y vamos a sentir ese gozo y obviamente, ¿verdad? Esa revelación de la verdad y de todo lo que Dios quiera, pues en lo que Dios nos quiera usar. Vamos a sentir esa delicia en la presencia del Señor, ese placer de amar a Dios, el placer de caminar con Dios y sobre todo el placer de consagrarnos totalmente a Dios, es decir, poder renunciar a cosas que en el mundo me daban placer por el placer máximo, ¿verdad? Por el placer que no tiene comparación y que llena hasta lo más profundo, que es estar dentro de su voluntad y en su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a restaurar la mente? ¿Cómo se restaura cuando la reorientamos a la luz de la palabra? Esto solamente va a venir a través de la meditación, ¿verdad? La palabra meditar en hebreo significa susurrar o rumiar. Rumiar, digamos, la vaca es la que rumia y la vaca mastica, porque según recuerdo, ¿verdad? La vaca tiene hasta 5 estómagos. Entonces, el mismo pasto que come, lo mastica y lo mastica y lo mastica y a veces hasta lo regurgitan y lo mastican y lo vuelven a tragar. Es decir, si hacemos ese símil, aunque parezca chistoso, ¿verdad? Estar comparando con el rumiar de una vaca, pero si hacemos ese símil en tomemos un versículo y leámoslo y lo volvemos a leer y lo y reflexionamos sobre él y vemos cómo se aplica y permitimos que Dios susurre, ¿verdad? Todo lo que nos quiere decir con un solo versículo. Entonces, si nos estamos alimentando de la meditación, que significa estar concentradas, dar ese espacio para que Dios nos hable, para tener conversaciones muy íntimas con Dios. Eso refleja la manera en la que estudiaban antes los rabinos y repiten en un murmullo, así leían antes, como murmurando para sí mismos las palabras que leían como para leer y escucharse, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser el beneficio de que nosotras nos deleitemos en leer y en meditar su palabra? Nos vamos a maravillar porque Dios también en su palabra dice que nos va a revelar cosas grandes y ocultas. En la medida Dios vaya revelando en esa intimidad de la meditación de su palabra, vamos a conocer más a Dios. Nos vamos a maravillar de todo lo que Él es, lo grande que es. Lo vamos a conocer más. Es similar como cuando
Tenemos una amiga con la que salimos, nos ponemos al día, hablamos, nos conocemos, hallamos esas áreas donde son en común. Esa conversación muy íntima con Dios es lo mismo. Su palabra nos revela quién es, cómo actúa. Y eso nos permite tener una relación más cercana y conocerle mejor y tener un verdadero diálogo con Él. También la dirección para nuestras decisiones va a venir a través de la revelación de su palabra. Cuando nosotros entramos en meditación, automáticamente nuestros pensamientos y nuestras emociones se alinean con la palabra, se alinean con la voluntad de Dios. Por eso es tan importante buscar ese deleite, esa meditación, porque solo de esa manera vamos a madurar. Entonces, luego de entender cómo vamos a madurar, si es lo que anhelamos, porque es lo que Dios quiere para nosotras, para bendecirnos, ¿cuáles van a ser esos frutos? Esos resultados de la madurez están en el versículo 3. No sé, hermana, si usted puede leer el versículo que tengo en pantalla, que es el versículo 3 del Salmo 1. Amén, hermana. Gracias. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, hermana. Quiere decir que los resultados, bueno, van a ser una bendición, porque si Dios en su palabra nos está diciendo que todo lo que hagamos va a prosperar, esa es una promesa. Entonces tenemos que ver cuánta bendición va a venir de anhelar y de lograr esa madurez espiritual. Vamos a tener una vida y una fe firme. Cuando nos describe cómo se ve un árbol que está plantado cerca de un río, se ve frondoso, con mucho fruto, con flores. Así va a ser nuestra vida, una vida firme y una vida en abundancia. Cuando dice que va a dar su fruto a su tiempo, si a nosotros nos gustan las plantitas y nos damos cuenta de que debería de haber dado, por ejemplo, aguacates en mayo y junio, y se terminó el año y no dio, hasta nos enojamos con el arbolito. Y cuando hay un árbol que está en abundancia, que no tiene una crisis, ya sea que le haya llegado plaga, que no le echamos agua, cuando hay un árbol sano, que tiene su nutrición sana y que todo está bien, ese arbolito va a dar fruto en el tiempo correcto de la cosecha. Igual es nuestra vida. Va a dar fruto a su tiempo y no se va a dejar amedrentar por ninguna angustia ni por ninguna crisis. Vamos a poder ser fieles y constantes. Esto es bien importante porque cuando nuestras emociones y nuestros pensamientos, ¿verdad? O incluso nuestro físico nos traiciona, es fácil dejar de ser constantes y fieles en Dios. Y Dios quiere siervos fieles. Esta referencia la hace cuando el versículo habla de que su hoja no se cae. Como hemos visto, ¿verdad? También, digamos, los arbolitos que nosotras podamos tener, cuando un árbol tiene alguna plaga, tiene algo, algún problema, se queda pelón, ¿verdad? Se queda peloncito, se le caen todas las hojas. Es similar, nuestra vida, dice, no va a ser como un árbol en el que su hoja no se cae. Siempre va a estar frondoso, siempre va a estar brillando, siempre se va a ver bien, fortalecido, sano. Y va a tener, ¿verdad? El cristiano que se deleita en su palabra y que quiere madurar espiritualmente y que lo logra a través de todos estos pasos, tiene éxito en sus proyectos.
Y este versículo lo dice, porque todo lo que hace prosperará. Es una promesa. Si nosotras despreciamos esa madurez espiritual, también está bien claro en la parábola del sembrador qué es lo que nos va a pasar. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, alguien que está despreciando esa madurez está cayendo, ¿verdad?, en todas las consecuencias que van a venir para el malo. Hermana, si gusta, me ayuda leyendo lo que van a ser los resultados de desobedecer o de anhelar esa madurez, que dice ahí como primer resultado que vamos a ser inestables. Si gusta, me ayuda, hermanita. Como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y veamos el siguiente. Ay, perdón, por favor. No tendrán oportunidad de salvación, dice. No se levantarán en el juicio. Gracias, hermana. Quiere decir que los resultados de rechazar em, ese deleite, ¿verdad? Ese crecimiento en Jesús es que no vamos a tener una vida espiritual estable y vamos a perder la oportunidad de salvarnos, básicamente, ¿verdad? Es bien duro, pero eso es lo que dice la palabra. No van a tener oportunidad de ser parte de la iglesia. No van a estar en la congregación de los justos. Es decir, es grave no lograr esa madurez espiritual. No permitir que seamos un instrumento y que Dios nos moldee y que nos alineemos a lo que Él desea para nosotros. Y todos los proyectos que tenga el malo, ¿verdad? Todos los proyectos malignos van a perecer delante del justo. Mas la senda, es decir, todo lo que el malo maquina, todos los planes que anda haciendo, todo eso va a perecer. Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? Es hora de echar raíces espirituales. Debemos aceptar y obedecer todo el consejo de Dios en su palabra, deleitarnos leyéndola y eso nos va a dar esa firmeza, esa fe para poder echar esas raíces espirituales, que es el tema central del estudio, y poder ser ese árbol firme que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que es verde, que es de testimonio en medio del bosque y podemos poder disfrutar de ese placer supremo, ¿verdad? Y poder tener totalmente una renovación espiritual que va a ser vamos a permitirle a Dios que nos use, ¿verdad? Así que en eso, este es el tema del estudio de esta